Buenas noches. Tema del programa, la reforma al sistema de salud. Y la pregunta, ¿en qué va la famosa ley estatutaria? Y otra pregunta, ¿esta reforma llena las expectativas del pueblo colombiano? Preguntas para los que saben. Quiero saludar al senador Jorge Enrique Robledo. Buenas noches, senador. Adolfo, muy buenas noches a sus televidentes. Mis saludos también al doctor Fernández. Gracias por venir. Mi saludo al médico Germán Fernández. Bienvenido. Gracias, Adolfo, por la invitación. ¿Cómo van las cosas en la federación? La Federación Médica. Yo diría que estamos debatiendo el tema de la salud, de la crisis de la salud, y proponiendo reformas desde hace tiempo ya. Crisis profunda. Por supuesto, enorme. Terrible. Que la padece el pueblo colombiano. Ese es el directamente afectado. Por supuesto. ¿Y el Congreso? Estamos a la expectativa de las soluciones que le ofrezcan al pueblo colombiano. Sin embargo, a veces parece que nos vuelven escépticos. No me diga, eso va para el senador Robledo. Antes quiero presentar a la periodista Estefanía Cervantes. Bienvenida, Estefanía. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias. Un dato, actualmente son 3.3 millones de usuarios los que serán sujetos a traslados masivos a causa de las intervenciones que se están realizando en algunas EPS del país. De las 24 EPS del régimen contributivo de salud, 5 en este momento están siendo intervenidas, y de las 46 del régimen subsidiado, 9 se encuentran en la misma situación. Las más recientes, Humana Vivir y Sol Salud. Gracias, Estefanía. Buenas noches, Erika Polanía. Buenas noches. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, Twitter, @El Gran Debate. También puede encontrarnos en YouTube y escucharnos de lunes a viernes en Colmundo Radio, 1040M, 1 a 2 p.m. Senador, ¿en qué va la discusión? Yo creo que va muy mal, es la impresión que tengo. Pues yo no soy de la comisión primera ni de las séptimas, pero tengo la de información pues suficiente al respecto y va muy mal. El gobierno ya, digamos, encarriló las cosas con el rumbo que quieren, que no es otro que hacerle unos cambios cosméticos. Aquí lo que va a haber es un juego de palabras, es una reforma montada para cambiarle el nombre a las cosas, para que las cosas sigan igual. No es verdad que se acaban las EPS, eso es paja. No es cierto que se acaba la intermediación financiera, eso también es paja. No es verdad que va a haber, digamos, derechos de salud que impidan que la gente se siga enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, y hay tiros violentos en esta ley y en otra que va paralela, en estas leyes y en otra que va paralela, contra la tutela. O sea que peor, bien difícil. ¿Contra la tutela? Sí, señor. Sí, señor. Es que esto, aquí lo que hay realmente, Adolfo, o sea, hay una crisis del sistema de salud y de la salud, pero lo que el gobierno apunta es a resolverle el negocio a las EPS, que el negocio siga funcionando, que la intermediación financiera siga dándose, sobre la base de sacrificar los intereses de los ciudadanos. ¿Eso cómo es? Le cambian el nombre a las EPS, pero les mantienen sus ganancias, eso no lo puede negar nadie. Van a restringir nuevamente los derechos de salud, acabando con el llamado no post, y el tiro a la tutela es completamente claro, tanto en estas dos leyes como en otra que viene en paralelo, que llaman de la sostenibilidad fiscal, donde con todas las letras se dice que en los fallos de los jueces sobre tutelas en salud y en cualquier cosa, el gobierno podrá, digamos, demandar esos fallos, y al final se hará no con lo que las altas cortes digan, sino lo que digan los ministros. O sea, que el presidente Santos le ha puesto una bomba atómica a la tutela en salud y en todos los aspectos. Esa gran conquista de la Constitución del 91, la tutela, ¿la vamos a echar abajo? La van a burlar. Ahora, no va a desaparecer el nombre, ellos bobos no son. O sea, mantienen el nombre, mantienen la figura en la Constitución, ¿sí? Pero organizan las cosas para que se golpee, porque es que la tutela es un derecho de cierta fragilidad, porque la tutela, por ejemplo, solo opera en el caso de derechos fundamentales que no tengan procedimiento judicial distinto al de la tutela, para poner un ejemplo. Pero además se están inventando ya que las cortes fallan una tutela y el gobierno puede decir no estoy de acuerdo con eso como está definido, e interponer un recurso en el cual, así las cortes le nieguen el recurso al gobierno, el gobierno hará lo que se le dé la gana. Una burla total a las altas cortes que operan en Colombia. Y en el caso de salud, por ejemplo, con que solo logren poner en duda la opinión del médico tratante, y lo van a hacer o lo están haciendo, o con que logren ponerle copagos a la tutela empieza a hundirse. Recordemos que esta reforma a la salud empieza bajo la frase ominosa del ministro de Hacienda diciendo que la reforma era contra la tutela. Lo dijo con todas las letras el doctor Cárdenas Santamaría. Muy grave, muy grave. ¿Qué dice la Federación Médica? Médico Germán Fernández. La Federación Médica, desde hace mucho tiempo, con la Ley 100,
viene viendo el proceso fundamental que se está dando en el tema de la salud y de la seguridad social, que tiene básicamente dos líneas. La primera línea tiene que ver con la apropiación de los recursos públicos de la salud y de la seguridad social, porque también hablamos de riesgos profesionales y también hablamos de los recursos de las pensiones, para la apropiación particular de esos recursos. Ese es un tema muy grande que además obedece a lineamientos internacionales. Y el segundo tema que nosotros vemos es que la crisis en muchos aspectos es permitida y hasta planificada, porque lo que se busca es la eliminación de la prestación de los servicios públicos de la salud que ofrecen los hospitales y las entidades públicas, de manera que puedan ser apropiadas también por los intereses particulares. Esas son las dos líneas que nosotros vemos desde hace mucho tiempo y que la Ley 100 ha cumplido un papel bastante importante. Ahora, como lo dice el senador Robledo, se está profundizando el modelo y vamos en el mismo rumbo. A diferencia de ciertos analistas, ¿usted no considera que el problema nace con la Ley 100? El problema se empieza a consolidar con la Ley 100, porque los lineamientos que vienen de los organismos internacionales son muy claros. La disminución del Estado, los servicios públicos hay que privatizarlos y dentro de eso, por supuesto, que cabe los hospitales públicos, el tema de la salud y la apropiación de los enormes recursos de la seguridad social. ¿Y por qué no se le cuenta al pueblo colombiano? ¿Por qué no se le dice la verdad? Nosotros se la venimos diciendo. Ahora, nos parecen importantes estos espacios en donde se desventilan las cosas y se le puede comunicar a la gente que nos escucha lo que venimos diciendo hace tiempo. ¿A don Pueblo quién lo defiende, senador Robledo? No es fácil, porque fíjese usted, esta reforma a la salud, Adolfo, empezó mal, porque empezó con la frase del presidente Santos de decir, se acabarán las EPS. Lo dijo con todas las letras. Así fue. Pues bien, pero eso es falso. Entonces, ¿cuál es el problema? Él dice eso y los medios de comunicación lo pueden haber repetido 50 o 100 o 1000 millones de veces. A quienes sabemos que eso no es cierto, la explicación nos cuesta un trabajo hacerla. Entonces el doctor Fernández y yo y otros, mientras logramos decir que eso no es cierto, pues pueden pasar años antes de que logremos el cubrimiento que tiene el presidente Santos en los medios. Entonces aquí la cosa es muy complicada y por eso es que muchos colombianos no entienden, aun cuando en eso hay avances, porque llevamos 20 años en esa lucha, hay gente que no entiende que el problema de fondo es la Ley 100 y esta reforma la mantiene. ¿Por qué digo que es el problema de fondo? Porque es que la Ley 100 no es la ley, Adolfo, para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS, para el negocio financiero, para el negocio del aseguramiento, para la ganancia de las EPS, que es una cosa bien distinta. O sea, al gerente de una EPS, o ahora como las llamen, porque les van a cambiar el nombre, porque nos tratan a los colombianos como a bobos, al final del año al gerente de una EPS no le rinde cuentas a sus accionistas de a cuánta gente le salvó la vida o los alivió de una enfermedad, sino cuánta plata ganó. Porque si él cura gente y no produce ganancias, lo echan del puesto. Y el aspecto central es el aspecto de la ganancia. Y eso es lo que la ley quiere, apunta a resolver. Porque lo cierto es que el caos ha llegado a tal punto que hasta las ganancias están resquebrajadas. Tienen hasta problemas para mantener las utilidades. Entonces lo que quieren hacer es una serie de reformas finalmente cosméticas, porque no tocan la estructura, que apuntan es a ¿qué? A que el negocio que se ha medio embolatado se recupere. O sea, a que mejoren las tasas de ganancia. Esto está dicho de una u otra manera, cínica o solapada, en incontables documentos de las mentes neoliberales y en los documentos del Banco Mundial, que es al que al final dice, los gringos son los que al final dicen cómo es la reforma a la salud en Colombia. ¿El problema central es ese? ¿La intermediación? Ese es el problema central, pensamos nosotros, o pienso yo particularmente. ¿Por qué? Porque es que la intermediación convierte en ganancia la plata de la salud. Explico esto de esta manera y me excusa que me alargue un poco, Adolfo. Cualquier sistema de salud del mundo tiene que gastar plata en medicamentos, en médicos y personal pues capacitado, en procedimientos hospitalarios, diagnósticos, etcétera, y en administración. ¿Cuál es el lío con la intermediación? Es que aparece un quinto costo,
un quinto gasto, que es la ganancia de los intermediarios. Los intermediarios nos cobran 2 veces, las EPS, sus servicios, nos cobran la administración, los gerentes, la secretaria, los tesoreros, etcétera, que cualquier sistema los necesita. Pero además hay una ganancia inmensa de billones de pesos, que es plata de recursos de la salud, que sacan del sistema y se la echan a sus bolsillos, y después con eso pueden hacer el negocio que ellos quieran. Este es el centro del debate. No se necesitan además EPS, no se necesita esa intermediación. En Colombia, por ejemplo, la salud del magisterio o de las Fuerzas Armadas no tiene EPS. En Canadá, para poner un ejemplo, no existen las EPS tampoco. Aquí son muy astutos y le montaron un negocio a los banqueros, a las compañías de seguros, al capital financiero, a cuenta de la vida y de la muerte de los colombianos. Usted casi que llega a una conclusión, que ni al gobierno ni al Congreso le interesa la salud del pueblo colombiano. Como negocio sí les interesa. El presidente Santos sin duda es el presidente de las EPS, los partidos de la Unidad Nacional son los partidos de las EPS, ahí ellos hacen sainetes y algunos posan de dolidos y hablan de casitos de corrupción, pero por supuesto que la estructura no la tocan. Con decirle que el ministro Gaviria, antes de llegar al ministerio, era de la Junta Directiva del Banco de Colombia, que es del grupo financiero al que pertenecen varias EPS, y la señora del ministro Gaviria era nada menos que vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, que es la organización de las compañías de seguros. Es que aquí nos tratan como a idiotas, Adolfo. Ponen, sí, a cuidar el queso precisamente a quienes están en el negocio del queso. Así no puede ser. Gracias, senador. ¿Todo es malo en esa ley estatutaria, médico Germán Fernández? A ver, venga, le hago unas precisiones, que pues para ilustración además de nuestra audiencia. Actualmente el FOSIGA, que es donde llegan los recursos de la Seguridad Social en salud, la ordenación del gasto le corresponde al ministro. Pues son recursos públicos con destinación específica. A pesar de eso, ha sucedido todo lo que usted quiera en desviación de recursos en el FOSIGA. En la propuesta de reforma que presenta el ministro Gaviria, ahora el ordenador del gasto van a ser las nuevas gestoras o las EPS con nuevo nombre. Escúcheme, ¿más poder para las EPS? No, es que el ordenador del gasto ya va a ser un ente privado que además en la reforma del ministro es una empresa sociedad anónima. Entonces, le vamos a dar la ordenación del gasto de los recursos públicos de la salud con destinación específica a unos entes que son anónimos, empresas anónimas. Interesante tema, pero vea, los médicos siempre hemos tenido una vocación social. Nosotros no le debemos a los pacientes, a la gente. Es finalmente la razón de nuestra profesión, de nuestra vida, de nuestro ejercicio. Y en esa relación médico-paciente surgió el intermediario financiero que decidió quedarse con la inmensa mayoría de los recursos de la salud de los colombianos. Y entonces nos divorció a los médicos de los pacientes. El médico tiene que atender con muchas dificultades en clínicas y hospitales. Y por otra parte el paciente ve la inmensa cantidad de obstáculos que le colocan para acceder a los servicios. A los médicos les ha tocado asumir esa ingratísima tarea, pero hay una muralla china que se interpone entre los servicios de salud que los pacientes necesitan y las necesidades ciertas de la gente. Esa muralla china la establecen las EPS y ese sistema con las EPS, con un nombre cambiado, es lo que intenta el ministro Gaviria mantener. Si eso se sabe, ¿por qué no se acaba? Preguntémosle a los senadores, a los representantes, ¿cuáles intereses les impiden ejercer sus funciones en beneficio del pueblo colombiano? ¿Hay congresistas vinculados a las empresas promotoras de salud? Indudablemente. Eso es Vox Populi, y además a muchos de los negocios periféricos que se gestan alrededor de las EPS. Es que alrededor de las EPS surgen corporaciones que tienen muchas empresas ligadas. Hay EPS que tienen 40, 50 empresas corporativas que han surgido sobre la base de los recursos públicos de la salud de los colombianos. Pierde el médico, pierde el paciente, ¿quién gana?
los accionistas de las EPS. Pero además es esto, no son solo los congresistas, que muchos es bien sabido, están de una u otra manera vinculados con el negocio de las EPS, contratos, cosas, clientelismo, ¿no? Es bien común que estos propietarios de estas EPS llamen a congresistas para que sean ellos quienes escojan quiénes son las enfermeras o los médicos de la empresa. Por ejemplo, politiquería barata. Pero bueno, no son solo los congresistas. Ya mencioné el caso del ministro de Salud actual, pero le doy más casos. El ministro Echeverry, de Hacienda, que estuvo en este gobierno, altísimo contratista de Saludcop y de Afidro, que es la organización de los negociantes transnacionales de los medicamentos. La señora esposa del actual ministro de Comercio, cuando lo nombraron, trabajaba también con Saludcop. El hermano del ministro Germán Vargas Lleras, metido en negocios de Saludcop y de Café Salud, pues hasta el alma. El actual fiscal general de la Nación, que llegó allí por terna del presidente Santos, contratos de miles de millones de pesos también con Saludcop. O sea, el gobierno nacional está en esto metido hasta el cuello. O sea, que hay una especie de desenfoque cuando se dice que son solo los congresistas los que están. No, es que los congresistas son parte de los partidos donde está el Ejecutivo, que está en esta cosa, y no olvidemos esta cosa, no se mueve una hoja entre el santismo en el Congreso de la República en temas de importancia que no sea una orden de la Casa de Nariño. En eso, Adolfo, eso funciona así, dan ganas de llorar, pero es así. Entonces, sí están metidos muchos congresistas en estos tejemanejes, como se dice, pero los jefes de la vinculación del Estado con estos tejemanejes son, por supuesto, o empiezan esas relaciones desde la propia Casa de Nariño. Vamos, entonces, ¿cuál es la salida? Pregunta para el segundo tramo del programa. Ya regresamos. Estamos presentando Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Viene a Colombia las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en julio. Conozca a los estudiantes de bachillerato más destacados de 103 países del mundo. Barranquilla y Santa Marta, sedes oficiales de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En el centro histórico de Bogotá, usted encuentra el Hotel Plaza 36, un perfecto equilibrio entre la tradición y el modernismo que proporciona a nuestros huéspedes la posibilidad de disfrutar su estancia en habitaciones con una bella y tranquila vista natural, sin privarse de las comodidades tecnológicas. Un hotel diseñado conservando el estilo colonial y elegante del sector, que es considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad. El Hotel Plaza 36 cuenta con 24 confortables habitaciones, distribuidas entre las amplias Junior Suites, que cuentan con estudio y balcón. Habitaciones sencillas, dobles, doble twin y habitación especial para discapacitados. Las puertas del Hotel Plaza 36 están abiertas para usted y los suyos. Bienvenidos al confort y al verdadero descanso. Estamos presentando Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Continuamos. La reforma al sistema de salud. Entonces, ¿cuál es la salida, senador Robledo? Yo diría que el país, pues que la salud necesita un cambio de fondo. O sea, la salud no puede ser el negocito de los negociantes. Eso, así no funciona en ninguna parte del mundo para que las cosas funcionen. Ese es el lío que tenemos de fondo. Eso necesita no más pañitos de agua tibia, necesita alta cirugía para que eso funcione. O sea, hay que acabar con las EPS, con ese nombre o con otro nombre, o sea, con la intermediación financiera, con la ganancia. Hay que además tener un plan de salud
que cubra las necesidades ciudadanas, de acuerdo con las necesidades ciudadanas. ¿Cómo así que un medicamento se da o no se da dependiendo de si le suena a la registradora o no le suena a la registradora a una EPS? Hay que mantener, mientras esté este sistema así, la defensa de la tutela, que es lo único medio bueno que le ha pasado a la salud. Pero al final aquí hay una cosa que es de fondo y que hay que decir con claridad. Hay que cambiar a quienes nos gobiernan. Los colombianos no pueden seguir en una especie de locura, de esquizofrenia, diría yo, Adolfo, de que el domingo votan mal y el lunes piden que los gobiernen bien. Es que los colombianos son los que están eligiendo en la dirección del Estado el negocio de las EPS. Esos mandan porque los eligen, los están eligiendo desde el año 93 y antes, pero digo en el 93 cuando fue que apareció la ley 100. Entonces aquí llegan a la dirección del Estado los mismos a hacer de lo mismo y mientras tanto engatusan y enredan y meten cuentos y cambian el nombre y el presidente sale y dice no sé qué cosa y sale un tecnócrata de no sé qué universidad tan distinguida a decir que ese es el sabio que va a arreglar la cosa y al final todos trabajan de una u otra manera en la lógica de las EPS y en la lógica de Fasecolda. Lo de Fasecolda es escandaloso. Aquí mencionabas hace un momento, el superintendente de salud también viene de Fasecolda. O sea, todo el poder del Estado en relación con la salud está en manos de gente que está absolutamente vinculada con los aseguradores que son finalmente los dueños del negocio. Una variable, una arista del problema, el costo de los medicamentos. ¿Quién controla el costo de los medicamentos? De eso el doctor Fernández pues sabe 1000 veces más que yo y eso también es una cosa absolutamente bochornosa. Médico Germán Fernández. Vea, en el tema de los medicamentos hemos encontrado a través del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica el saqueo más descarado a los recursos públicos de la salud en el FOSIGA, los recobros de los precios de los medicamentos que le dan a un paciente y que la EPS lo recobra ante el fondo público. Hemos visto sobreprecios que van a 5.000, 6.000 veces su valor original. Esto es lo más escandaloso del mundo. La catástrofe informática en el FOSIGA, del registro de lo que se paga y de lo que no, de lo que aparece pagado, pero no aparecen los ítems, ni aparece absolutamente ningún otro indicativo. Entonces esto lo que está evidenciando es que ha habido dos tipos fundamentales de omisiones consentidas por parte del Estado. Una, la Superintendencia Nacional de Salud, que ha permitido que esto se suceda así. Y lo segundo, la Superintendencia Financiera, que ha permitido que las fiduciarias que manejan esos recursos del FOSIGA tengan esa catástrofe informática y aquí no pasa nada. Aquí ahora andan con el tema de la Superintendencia Financiera. Vea, nosotros venimos también mencionando el tema de la permisividad en la utilización de los recursos del sistema de riesgos profesionales por parte de las administradoras de riesgos laborales, las ARPs o ARLs que se llaman ahora. Allí la desviación de recursos es también billonaria y esa vigilancia le corresponde al Superintendente Financiero de Colombia. Y aquí han sucedido muchas cosas con las superintendencias que están pasando de agache, la prensa las tapa, en fin. Nosotros estamos poniendo desde hace tiempo sobre el tapete el precio de los medicamentos, no solamente en los recobros, sino también en la permisividad que ha tenido el gobierno nacional en cobrar los precios más costosos comparativamente con otros países del mundo, en lo que se le cobra a la gente, no solamente en gastos de bolsillo, que muchas veces las EPS no le dan a los pacientes los medicamentos y tiene la gente que comprarlos de su propio bolsillo. Ese tipo de cosas son absolutamente insólitas, inaceptables, y nosotros las venimos poniendo sobre el tapete desde hace mucho tiempo. Es lo que tenemos como herramienta, la comunicación. Pero repito la pregunta, ¿por qué es tan costoso un medicamento en Colombia? Porque hay permisividad en la utilización de la libertad de precios. Aquí el ministro Palacios, que duró como 7 años de ministro, dio una libertad de precios que fue finalmente el foco de del alza inusitada en todos los precios de los medicamentos. Cuando empezó el gobierno, un medicamento cualquiera, un medicamento para conciliar el sueño, como el Somese, valía 15.000 pesos. Al terminar el gobierno
del presidente Uribe terminó costando 70.000 pesos, es decir, unos precios que no tienen, unas alzas que no tienen ningún tipo de justificación, porque ya son medicamentos que no tienen patente, y así sucesivamente. Es más, intervienen para que se deje de producir el genérico correspondiente. Entonces, ahí tenemos todo lo que usted quiera para el enriquecimiento de las empresas multinacionales. Adolfo, agreguemos esto. Ahí hay corrupción y desvergüenza y pusilánimes gobernando. Sí, o sea, ese es un cooptados, país, es que sí, están cooptados de una u otra manera, y corrupción. Entonces, es bien difícil encontrar un país peor gobernado que Colombia. Y eso explica por qué en todo el mundo los medicamentos son más baratos que aquí, claro, en Venezuela, en Ecuador, en Inglaterra, en México, donde usted quiera. En Estados Unidos, aquí hay una especie de cáncer localizado. Pero también hay una cosa que es de fondo, es que esto también es el resultado del libre comercio. Porque el libre comercio es una teoría que dice que el Estado no debe intervenir en la economía, o que debe intervenir lo menos, y que es la competencia entre los productores la que conduce a que los precios bajen, porque si usted pone muy caro el precio, entonces no se lo compran a usted y la gente va. O sea, un poco de teorías que en los libros suenan bonitas, pero que en la práctica no existen. Y en este caso de los medicamentos, particularmente en el caso de los medicamentos, digamos, de nuevas tecnologías, pues hay un sistema de patentes montado para que no haya competencia. Entonces hay productos que solo los genera una empresa, y esa empresa se arroga el derecho de hacer con eso lo que se le dé la gana. Y el gobierno nacional, pudiendo intervenir, no interviene. ¿Y por qué no interviene? Porque el libre comercio dice que no debe intervenir. Le voy a dar este dato. En el primer gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Comercio intentó sacar tímidamente un control de precios. Y AFIDRO, que es la agremiación de los negociantes de las transnacionales de los medicamentos, amenazó al gobierno con demandarlos ante el TLC con Estados Unidos por aquello de la expropiación indirecta, que es otra aberración de ese tratado, si se atrevían a controlar los precios. Entonces tenemos unos gobiernos trabajando de acuerdo con los intereses de las transnacionales, porque además los pactos que firman, eso establecen, Adolfo. O sea, que hay un problema estructural de una gravedad inaudita. En resumen, ¿en qué queda la ley estatutaria? Muy mal, yo creo que va a terminar supremamente mal. Ya lo que hay es una defecio. O sea, el ministro Gaviria y el presidente Santos se salieron con las suyas, debe haber rumba en el mundo de las EPS, y los colombianos nos debemos sentir amenazados. Tengamos la certeza absoluta de que eso es así. El Polo Democrático Alternativo la votará en contra, desde ya lo anunciamos. A nosotros nos podrán derrotar, pero lo que no nos van es a volver alcahuetes de este desastre que estamos viviendo. ¿Qué va a hacer la Federación Médica, doctor Germán Fernández? Lo mismo que hemos venido haciendo, poniendo en conocimiento de las gentes el derecho fundamental a la salud, que es consagrado por la Constitución, y invitar a la movilización general a través de los foros, de todos los medios de comunicación, porque los congresistas no pueden ser tan sordos frente a una necesidad sentida del pueblo colombiano. Es que para los congresistas ya se volvió un problema volver a ir a sus regiones en la medida en que les ponen todas las quejas habidas y por haber de la atención de sus personas. De manera que vamos a seguir comunicándole a la gente, y esto, seguiremos en esta lucha, no hay más remedio. Frase final, senador Robledo. Pésima la reforma y hay que seguir luchando. Algún día el pueblo colombiano derrotará el negocio de la salud, el de las EPS. Advierto, lo que estamos proponiendo no es la estatización del sector. Nosotros creemos que en el mundo de las IPS, o sea, de las clínicas, de los hospitales, de las empresas prestadoras de servicio, debe haber una actividad privada respaldada por el Estado y que funcione muy bien. Gracias. Frase final. Frase final. A los congresistas yo les diría que deben buscar la salud de los colombianos y no la salud de las EPS. Busquemos que la gente tenga un acceso cierto a los servicios de salud, y no que las EPS tengan un acceso cierto a los recursos públicos de la salud que tienen destinaciones especiales. Gracias, senador Robledo, por participar en el gran debate con Adolfo Vega. A usted, Adolfo, y a sus televidentes. Muy amable. Gracias, Adolfo, muy amable. Muy gentil. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, 8:30 en Teleamiga Internacional, y de lunes a viernes en Colmundo Radio, de 1 a 2 de la tarde. Feliz noche.